La clase que nos corresponde en el día de hoy es el propósito. Amén. La primera clase, ¿quién la recuerda? Estuvimos hablando de la identidad. Amén. Así es que ya usted tiene una identidad. Amén. ¿Quién es usted? Somos hijos de Dios, que nunca se le olvide. Amén. Usted tiene una identidad como hijo. Somos imagen del Dios vivo. Amén. Y nos dio una identidad. Pero no solamente nos dio una identidad, sino que también nos dio una herencia incorruptible. Amén. Usted es heredero junto con Cristo Jesús. Coheredero con Cristo Jesús. Amén. Y no solamente eso, sino que también tiene un propósito por el cual usted ha sido escogido antes de la fundación del mundo para grandes cosas. Hay mucha gente que de repente sabe que es hijo de Dios, sabe que tiene una herencia, pero no se le ha revelado cuál es su propósito, a qué ha sido llamado, qué vino a hacer aquí a la tierra o a la congregación. Y muchos se menosprecian, se creen poca cosa, creen que no vale nada, creen que Dios no los puede usar, pero Dios tiene planes, propósitos, diseño con ustedes. Amén. Y uno de los grandes problemas que encontramos hoy en día, y podemos decir que en casi toda la humanidad, es la carencia o falta de propósito. Propósitos buenos y verdaderos. Ya que vivimos en un mundo afanado, acelerado y turbado. Amén. El cual está marcado por la distracción y el entretenimiento, el descuido y el abandono. Muchas personas viven en la tierra ajenos a la verdad y el 90% de ellos morirán sin saber la razón o el propósito por el cual ellos vivieron o existieron. Amén. En el cementerio están las riquezas más grandes del mundo, en el sentido de gente que Dios llamó con grandes propósitos, como para enriquecer y estremecer el mundo, y terminaron engañados por el enemigo, siendo unos mendigos espirituales, destruidos por la droga, destruidos por el alcohol, destruidos por la delincuencia, por la prostitución, con destino a la destrucción y muerte. Llegan al cementerio sin saber jamás para qué existieron en este mundo y qué función vinieron a desempeñar en esta tierra. Pero déjame decirte que este incontable grupo de personas a la cual hacemos referencia solo se ocuparon en propósitos vanos y errados, los cuales Dios le pedirá cuenta por la vida que vivieron, aislados y alejados de los deberes y responsabilidades que se le asignó aquí en la tierra.
todos les vamos a dar cuenta a nuestro Padre Celestial cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber para qué estamos aquí, cuál es nuestra asignación, cuál es nuestra función, para qué fuimos escogidos. Porque usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dios tenía planes o tiene planes con cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a estudiar en esta hora el concepto y el significado de la palabra propósito. En su sentido general, la palabra propósito significa la intención original o el fin o el objetivo por el cual es creado o se fabrica una cosa o se hace algo. Amén. Ahora vamos a estudiar el concepto de la palabra propósito desde el punto de vista humano. Propósito humano es un plan de vida trazado por el mismo hombre, bajo su propia opinión y bajo su propia convicción, en el cual éste no consulta ni tiene en cuenta a Dios, sino que hace y realiza todas las cosas bajo su propio parecer o bajo su propia voluntad. El propósito humano es un plan de vida trazado por el mismo hombre, que no tiene en cuenta a Dios, sino que toma sus propias decisiones. Amén. Concepto de la palabra propósito desde el punto de vista divino. Propósito divino es un plan de vida trazado por Dios. Repita conmigo. Propósito divino es un plan de vida trazado por Dios, en el cual Dios encomienda una misión específica a cada ser humano en esta tierra. Amén. Para que la ejecutemos. En este propósito divino, cada ser humano tiene una función especial y específica. Y esto es lo que vamos a estudiar en este tema importante, porque es necesario que cada uno de los que estamos aquí, de todos los que se congregan en este ministerio, en esta congregación, podamos descubrir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Causas por las cuales hay carencia de buenos y verdaderos propósitos. Vamos a analizar y a estudiar las causas por las cuales hay carencia de buenos y verdaderos propósitos. Amén. Porque hay propósitos buenos y verdaderos, pero también hay propósitos malos y falsos. Amén. Y como hijo de Dios, porque aquí todos somos hijos de Dios, con una identidad de hijo. Amén. Dios quiere ayudarnos a crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y tenemos que aprender a hacer diferencia entre los propósitos terrenales y los propósitos espirituales. Y aprender a hacer balances. Amén.
Entonces vamos a estudiar las causas por las cuales hay carencia de buenos y verdaderos propósitos. Número 1, por ser sabio en nuestra propia opinión. Por ser sabio en nuestra propia opinión. Este tipo de personas se caracterizan por la falta de temor a Jehová y por tener un espíritu independiente. Todo aquel que tiene un espíritu independiente no tiene temor a Jehová. Amén. Y esa falta de temor a Jehová los lleva a no tener en cuenta a Dios para nada. No consultan a Dios, ni tampoco lo reconocen en todos sus caminos. Todos estos desaciertos traerán con el tiempo consecuencias negativas. Cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, que creemos que todo lo sabemos, cuando le decimos a alguien, mira, estás equivocado, estás equivocada, por aquí no es, no te preocupes, no me digas nada, yo sé lo que estoy haciendo. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión y vamos a tener consecuencias o resultados negativos, porque hacemos las cosas a nuestro parecer, a nuestra manera. Amén. El fracaso, la derrota y la muerte viene, amén, cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia, que creemos que estamos en lo cierto, que creemos que estamos en lo correcto, y es entonces cuando vienen los malos resultados, como el fracaso, la derrota y la muerte. Proverbios, lo que están anotando, capítulo 3, versículo 5 al 7, y dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Nos apoyamos en nuestro conocimiento, en lo que yo creo que es, y nos apoyamos en nosotros mismos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya. No sé de quién yo le está hablando en esta noche. Hay mucha gente que no se deja pastorear, mucho menos se deja aconsejar. Muchos hijos que no se dejan guiar por los padres. Mira, no es esto. Ay, ya vienes tú. Ay, ya vienes por lo mismo. Se creen sabios en su propia opinión. Y el versículo 7 te dice en esta noche: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos quieren ver días gratos? Amén. Apártate del mal. Isaías 55, versículo 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ¿son qué? Amén, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.
que queremos hacer todo sin consultar a Dios. Mucha gente quiere tomar atajos cortos, sin esperar respuesta de Dios. Hacerlo todo a nuestra manera, sin irnos de rodillas, sin consultarle a Dios. Porque la palabra de Dios me enseña, me dice que Dios tiene pensamiento de paz y no de males para darme un fin próspero. Pero a veces el fin que esperamos no es el que nosotros estábamos soñando. Son fines malos, de tristeza, de dolor, de amargura, de hiel, por no consultar a Jehová. Amén. Y a su nombre. Quedó claro que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, que tenemos que depender de Dios para todo. Para hacer un negocio, consultarle a Dios. Porque es que yo tengo un ojo clínico, yo tengo un palito para el negocio, para los negocios. Es que donde pongo el ojo, pongo la bala. Es que yo nunca me equivoco. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es que eso es lo que yo voy a hacer porque es que yo siento que ya es el tiempo. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Le consultamos a Dios y si no le consultamos a Dios, vamos a terminar llorando y no necesariamente en la presencia de Dios. Amén. Ok, número 2. Por el reino de las tinieblas. Amén. La segunda causa por la cual hay carencia o falta de buenos y verdaderos propósitos es por el reino de las tinieblas. Número 2. Y tenemos que entender que existe el reino de las tinieblas, amén, el cual está en completa actividad y cuya función es hurtar, matar y destruir. Eso fue lo que vino a hacer el enemigo. Él anda como león rugiente, buscando ver a quién puede destruir, amén, a quién puede hurtar, a quién puede matar, a quién puede destruir, a quién puede devorar, a quién puede dañar. Entonces hay un reino de las tinieblas. Y este reino se encarga de confundir al hombre. Amén. ¿Para qué quiere confundir al hombre? Para que éste no venga al conocimiento de Dios y de la verdad. El enemigo odia la creación de Dios. ¿Por qué? Porque él quería ser como Dios. Pero usted y yo tuvimos el privilegio de ser, ¿qué? Imagen y semejanza del Dios vivo. Y él odia la creación de Dios. Él no quiere que ninguno se salve. Él quiere que todos se pierdan. Que ninguno llegue al arrepentimiento. Amén. ¿Para qué? Para que usted no logre el propósito que Dios ha determinado en su vida. Que le aseguro que no son pensamientos malos, sino pensamientos buenos, dice el Señor, para darte un fin próspero. Lo que pasa es que el fin que a veces tenemos o los resultados que vemos son por las malas decisiones. Y a veces le queremos echar la culpa a Dios o a la iglesia. O la mujer que me diste, como dijo y la mujer la serpiente.
Y la serpiente miró para todos lados, no tenía que echarle la culpa. Pero no fue la mujer, fue la mala decisión que tomaste, porque se te dijo, por aquí no es, esa no es, y por tomar la mala decisión, comas esa mandarina usted solita. No fue ese hombre, fuiste tú quien tomaste esa mala decisión. No fue la crisis o quizás te adelantaste al tiempo y no era el tiempo de montar ese negocio o hacer ese negocio porque no esperaste confirmación o el tiempo de Dios. Amén. Entonces, vemos que la función del enemigo es poner velo, ceguera, para que no haya un arrepentimiento, para que no haya una conversión sincera. A él le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y todo aquel que quiera llevarse de su lado lo va a hacer con engaños o mentiras para desanimarlo, para sacarlo del propósito de Dios. Amén. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios vivo. Amén. Podemos tomar como ejemplo a un gran personaje, a Moisés. ¿Quién recuerda a Moisés? El llamado que tuvo Moisés. Moisés, un hombre con un propósito, el cual Dios trajo a este mundo con un gran propósito, y vemos que Satanás, a través de Faraón, a través de este hombre, que le cegó el entendimiento, amén, que lo confundió todo, que esa naturaleza satánica penetró en él, y vemos que a través de Faraón, quiso matarlo para que no se cumpliese el gran propósito que tenía Dios con el libertador, con Moisés, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. Todos sabemos que Israel estaba bajo el yugo opresor de la esclavitud, en el cual el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y Dios había prometido libertar esa nación y a través de Moisés, y el enemigo sabía antemano lo que había en Moisés. Así como el enemigo sabe lo que hay en cada uno de los que están aquí. Por eso tenemos que orarle mucho al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para discernir las maquinaciones del enemigo, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con nosotros, pero el enemigo está interesado. Él va a usar a quien tenga que usar, como usó a Faraón, para matar a todos los niños, para que no naciera el que iba a libertar al pueblo de Israel. Pero el propósito de Dios ya estaba. Antes que naciese Moisés, ya Dios lo tenía en el vientre de su madre, ya lo había escogido para el propósito que tenía Dios con él en esa nación. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todos los niños, a todo niño que nazca, y a toda hija preservad la vida. También vemos el ejemplo de José. Vemos a José
que fue vendido por sus hermanos, los cuales estaban influenciados por Satanás, para que él no cumpliera el propósito que Dios tenía con él, de preservar la vida a sus hermanos. Génesis 37, versículo 18 al 20. Vemos que cuando Dios tiene un propósito grande con una persona, la oposición va a ser grande. Amén. Entre más grande el propósito, más se va a levantar el enemigo. Va a usar a quien tenga que usar para trazar el propósito. Pero con Moisés no pudieron, porque Dios lo tenía establecido. Al igual que todos los que están aquí. El enemigo ha querido matar gente en este lugar. El enemigo ha querido dañar tu corazón para sacarte del propósito. El enemigo ha querido quitarte del camino. ¿Sabes por qué está interesado el enemigo de apartarte del camino del Señor? Desviar el propósito de Dios. Porque sabe lo que Dios ha puesto dentro de ti. Hay eternidad de Dios dentro de ti. Hay una unción especial dentro de ti. Tienes que experimentar y tienes que descubrir el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Dios ha puesto inteligencia dentro de ti. Dios ha puesto sabiduría dentro de ti. Dios ha puesto talento dentro de ti. Por eso es que el enemigo, desde el vientre de tu madre, algunos los quiso matar. Y aunque algunos los quisieron abortar, no pudiste morir, porque ya Dios tenía un propósito con tu vida. Amén. Vemos que Jesucristo, el cual vino a cumplir una misión muy importante en la tierra, el más grande de todos los propósitos, de salvar a la humanidad, a salvarnos del pecado, de la muerte, de darnos vida eterna. Amén. Deshaciendo toda obra del diablo. Venció a la muerte, a las potestades, le quitó la llave del infierno, nos dio vida junto con él. Nos llenó de su presencia. Estábamos muertos del pecado y nos resucitó junto con él, dándonos vida, salvación, nos liberó del cautiverio. Y vemos que Satanás, a través del rey Herodes, quiso impedir que esto se diera. ¿Sí recuerdan cuando él nació, que vino Herodes y también mandó a matar a los niños? Amén. Mateo capítulo 2, versículo 16. Mateo capítulo 2, versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. Entonces, pero no pudieron matar a Jesús porque Dios tenía un propósito con él. Como tampoco el diablo podrá apartarte de ti, sacarte de los caminos o matarte, porque Dios tiene un propósito contigo. Y te metas donde te metas, el Señor te va a sacar. Amén. Podrás atrasar el propósito, pero tarde que temprano el propósito de Dios se cumplirá en ti. Amén. Número 3, por el afán, la ansiedad
y la mucha ocupación, por el afán, la ansiedad y la mucha ocupación, es la otra causa por las cuales hay carencia o falta de buenos y verdaderos propósitos. Amén. Eclesiastés, Proverbios, capítulo 5, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. A veces por estar tan afanados, por estar tan ansiosos, por mucha ocupación, desviamos el propósito de Dios. Nosotros en la vida tenemos que tener un equilibrio. ¿Amén? No podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. A veces nos afanamos tanto por obtener las cosas que trabajamos y trabajamos y trabajamos y no sacamos tiempo ni espacio para las cosas de Dios. Y eso trae muchos sueños. El sueño trae el descuido y el descuido trae la pobreza. Amén. Pobreza espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Porque a veces creemos que el afanarnos, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacerlo, porque tengo que lograr, que tengo que conseguir esto, nos afanamos tanto y creemos que estamos en lo correcto y desviamos ese propósito. Amén. Y no es un propósito verdadero y mucho menos bueno. Número 4. Por la mala conexión con Dios. Número 4. Por la mala conexión con Dios. Por no tener una búsqueda sincera y verdadera. Una de las cosas que nos lleva a la destrucción y no nos lleva a ese propósito verdadero y bueno es desconectarnos de Dios. Es como si el hermano Aarón viniese en estos momentos y desconectara la planta. ¿Qué va a suceder? No le voy a escuchar. No se me va a escuchar la voz. Si usted se desconecta de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Perdemos el potencial. Nos vamos a desenfocar. No vamos a saber ni vamos a descubrir lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Amén. Jeremías, capítulo 29, versículo 12 al 14 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 14. Entonces me invocarán y vendré y los oiré. Amén. Entonces me invocarán y vendré y orarán a mí y yo los oiré. Versículo 13. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Entonces, muchas veces queremos que Dios nos responda algo, pero si no lo buscamos de corazón, si no desenchufamos, nos desconectamos de esa fuente de poder que nos da la dirección, que nos da la guianza a través de su Espíritu Santo. Porque cuando hay una conexión, cuando hay una intimidad, cuando hay una búsqueda, cuando le buscamos de todo corazón,
el Espíritu de Dios, que dice la palabra, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, que está aquí en la tierra. El Espíritu Santo no está en el cielo, quien está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre Jesucristo. Pero aquí quien está conmigo en estos momentos y me dice lo que yo le estoy hablando a ustedes y me guía es el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando yo estoy conectada al Padre a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, voy a ser guiada a toda verdad. El velo se quita, el discernimiento viene y el Espíritu me guía a lo que yo no voy a hacer correctamente. El Espíritu Santo me va a decir, por aquí no es por allá. Esto no es esto. Amén. Porque hay una conexión. Y Dios, cuando yo le busque, Él me va a oír y me va a responder. Amén. Entonces, cuando hay una falta de buenos y verdaderos propósitos, una de las razones es por la mala conexión con Dios. Ahora, número 5. Por la secularidad, por el materialismo y por seguir una vida conforme al mundo y no conforme al reino de Dios. Y hay mucho pueblo de Dios que está siguiendo más al mundo que al reino de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me ministraba mientras yo estudiaba esta palabra y retumbaba mi oído, sepulcros blanqueados. ¿Cómo está un sepulcro blanqueado? Apariencia, limpio por fuera y podrido por dentro, dañado por dentro. Amén. No podemos ser amigos del mundo. ¿Por qué? Nos constituimos enemigos de Dios. No podemos servirle a dos señores. ¿Por qué? Porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que quiere el Señor en esta hora es que renovemos nuestros pensamientos, que cambiemos nuestra manera de pensar. Amén. Que nos renovemos, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Está todo claro? Entonces pudieron entender el por qué muchas veces falta buenos propósitos y verdaderos propósitos en nuestras vidas, que creemos que son verdaderos y que son buenos, porque muchas veces andamos en nuestra propia opinión. Amén. O porque quizás el enemigo cegó nuestro entendimiento y puso cosas que no son para desviarnos. Amén. Porque quiso matar el propósito que Dios había puesto en nosotros. Hay gente que tiene un potencial, un propósito, y por no aprender a discernir, por desconectarse de la presencia de Dios, se dejan engañar del enemigo fácilmente. Me voy de la iglesia porque me miraron mal. Me voy de la iglesia porque aquí no me tienen en cuenta. Es que
yo llego y nadie me habla, es que yo llego y nadie me mira, es que lo que pasa es que tengo un problema grande y por ahí se va. No discierne que el enemigo quiere apartarlo del propósito, del diseño, del plan que Dios ha determinado para tu vida. Amén. O a veces nos afanamos tanto trabajando esto y aquello, y cuando venimos estamos cansados. No oramos, no buscamos de Dios, mucho menos nos congregamos. Y nos vamos alejando del propósito de Dios. Amén. Vamos al otro punto. 3 grandes propósitos. 3 grandes propósitos. Vamos a estudiar los 3 grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. Entre los propósitos que existen, se destacan 3, que son los principales y los más importantes, los cuales son en su respectivo orden. Número 1, el propósito espiritual eterno. El propósito espiritual eterno. Este propósito, que es muy importante, que es necesario que todos aprendamos. Amén. ¿Cuál es el propósito espiritual eterno que Dios tiene para con nosotros? Este propósito consiste en un plan de vida que Dios diseña y traza para el ser humano antes de que nazcas. Amén. En el cual le encomienda una misión específica en esta tierra para que la ejecutemos. Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Mire, dice que mi embrión estaba formado dentro del vientre de mi madre. Y dice que mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, o sea, me llamó la atención esto. Y en tu libro, o sea, que Dios tiene, sabemos que Dios tiene varios libros, ¿verdad? Y vemos que este es el libro. Dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Vemos que Apocalipsis, pastor, ahora se puede leer, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces vemos acá que el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso sería el libro de la vida. Amén. Pero en este caso sería el libro de las memorias. Amén. Y también vemos acá que este sería Malaquías capítulo 3, versículo 16, ¿no? El libro de las memorias, Malaquías. Capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria. Fue escrito un libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Son los que van a estar inscritos. Los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre van a estar inscritos en ese libro de memoria. Amén. Entonces vemos que nuestro Padre tiene hay muchos libros.
Amén. Entonces, entre estos está el libro de la vida, el de la salvación, el de las memorias. Amén. Y vemos que este Salmo 139, versículo 16, ya habla cómo Dios nos había formado dentro del vientre de nuestra madre. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que te formase, o sea, fíjese bien, antes de que tú nacieras, ya Dios te tenía diseñado. Ya Dios, el Elohim, el diseñador, el creador de tu vida, te había diseñado meticulosamente. Ya sabía, ya te había escogido, ya te había puesto nombre, ya sabía que tú ibas a estar hoy, en este día, 9 de mayo, sentado en este lugar, recibiendo esta enseñanza. Amén. Porque antes que naciese, Él te santificó y te di por profeta a las naciones. Dios te ha llamado a profetizar su palabra. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a todos a dar buenas nuevas de salvación. A que tú conozcas la verdad en Cristo Jesús. Él te diseñó como un plan exclusivo. Te formó meticulosamente dentro del vientre de tu madre, independientemente de la forma como haya sido concebida. No importando las condiciones como te trajeron a este mundo. Pero si habiendo millones de espermatozoides dentro de tu madre, tú ganaste la carrera y naciste, era porque ya Dios te había escogido antes de la fundación del mundo. Fuiste predestinado, fuiste predestinada con el propósito para adorarle, para servirle, para santificarle. Fuiste creado para eso. Por eso no puedes creerle las mentiras del diablo. Y por eso es que tiene que haber un arrepentimiento sincero para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Para que nuestros nombres estén en ese libro de memoria. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, no para malas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios, nuestro Padre Celestial, no quiere que ninguno se pierda. Él nos creó para que hagamos buenas obras. Amén. Entonces, ¿ya entiendes cuál es el propósito espiritual para que has sido diseñada, para que fuiste traída a este mundo? Que Dios tenía un plan contigo antes que nacieras. Por eso es que Dios ha preservado tu vida, varón. Sí, contigo, no te asombres. El diablo quiso matarte varias veces. Y si no te mató, y tú quizás nunca pensaste, ni pasó por tu mente, quizás algún día estar sentado en un lugar como este. Quizás, no sabemos, Dios se manifiesta de miles maneras, porque Dios no habla de una, no habla de otra. Y si tú estás aquí es por algo, independientemente de cómo hayas llegado, eso no importa.
Lo que importa es que Dios tiene un plan y un propósito y un diseño contigo. Pero tienes que descubrir el propósito que Dios ha puesto dentro de ti. Amén. Ese propósito espiritual eterno. Que aparte de la salvación que ya nos dio, que descubrimos que somos salvos por gracia, por su misericordia, hay muchas cosas que envuelven ese propósito. Amén. Ya descubriste el propósito eterno, el llegar a la presencia del Señor, cuidar esa salvación, de no jugar con la salvación, porque Dios nos ha dado oportunidades y las oportunidades hay que cuidarlas. La salvación hay que cuidarla. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos, pero si el día que partamos de aquí podamos tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, porque en el gran día va a estar abierto ese libro y van a ver si nuestro nombre está inscrito ahí. Amén. Por eso mientras estemos vivos, mientras estemos en esta tierra, miremos bien hacia dónde vamos y qué hacemos, porque hay un Dios que todo lo ve. Aleluya. Número 2, el propósito familiar. El propósito familiar. Este propósito nace tanto en el corazón de Dios como en el corazón del hombre, en el cual la meta y el fin es que el hombre nunca esté solo, sino que se realice teniendo y formando su propia familia. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 21. ¿Pueden leerlo, pastor? Al hombre. Entonces puso Dios en el huerto al hombre para que lo labrase y lo guardase. Lo labrase y lo guardase. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. ¿Dónde nace el propósito de la familia? ¿A dónde? ¿Dónde nace el propósito de la familia, pastor? En el huerto del Edén. Amén. Entonces, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios crea al hombre, todos han leído Génesis, ya se leyó todo el libro. Quiero ver las manos levantadas de los que leyeron todo el libro de Génesis en este 2023. Muy pocas, fueron pocas personas que levantaron las. Bueno, yo le animo, le insto que empiece a leer, nunca es tarde, el libro de Génesis. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay verdad. Amén. Vamos a instruirnos en la palabra de Dios. Y cuando Dios crea al hombre, amén, a su imagen y semejanza, lo colocó en el puerto del Edén con una asignación específica. Pero él dijo que el hombre estaba solo y que era necesario hacerle una ayuda idónea. Dice que durmió al hombre, ¿verdad? Y hizo una cirugía. Le sacó de su costilla, ¿de qué lado? Del lado izquierdo, y sacó a esta creación hermosa que está ahí. Todo dice que todo lo hizo hermoso. Y lo último que dejó Dios fue a la mujer. Corona, dice que las mujeres somos corona de la creación.
para adornar la creación. Amén. Y el hombre estaba solo y le dijo, haré ayuda idónea, no una demonia, idónea. A veces las mujeres nos volvemos demonias. A veces las mujeres nos convertimos en demonias cuando nos dejamos usar por Satanás. Y yo creo que estoy hablando de un pueblo entendido. Y hay mujeres del pueblo de Dios que se dejan usar por el diablo. Se acabaron, amén. Pero cuando una mujer es usada por Dios, es una ayuda idónea. ¿Y qué es una ayuda idónea? ¿Qué es una ayuda idónea? Usted vaya anotando. Es un complemento. Ayuda idónea es aquella que cerca, que rodea. Ayuda idónea es aquella mujer que rodea, que cerca, que está al lado de su esposo, en las buenas y en las malas. Pero a veces hay mujeres que dejan de ser idóneas y se vuelven una demonia porque se endemonia cuando el esposo no trae nada para la casa, cuando el esposo no tiene dinero, cuando no le dan lo que le necesita. Y cuando Dios dice, o cuando lo casan, ¿qué dicen? En las buenas y en las malas. Pero a veces nada más queremos estar en la buena. Perdón, sí, en la buena. Cuando la nevera está llena. Cuando hay un buen colchón. A veces nos toca estar en el suelo. A veces abrimos la nevera y está llena de calcomanía. Porque a veces mi agua, pero se acabó el botellón de la nevera para comprarlo. El amor y el interés se fueron al campo un día. Más todo el interés que la noche que Así es. Proverbios capítulo 18. Y este tema hay mucho que abarcar, es muy interesante. De hecho, estamos orándole al Señor porque vamos a hacer una actividad de pareja acá en este lugar. Amén. Queremos hacer una actividad de pareja y también vamos a realizar matrimonios en este lugar antes de finalizar el año. Amén. Vamos a organizar porque el verdadero matrimonio es el que se hace en un altar. Mire, el verdadero matrimonio, aquí hay dos abogados. Ese matrimonio que hacen en una oficina es un reglamento delante de los hombres porque hay que hacerlo las cosas legales, tenemos que sujetarnos. Pero el verdadero matrimonio es el que se hace en un altar. En el huerto del Edén no había un hombre, no había un juez, no había un abogado, no había nadie casándolos ahí. Directamente el Señor. Y por eso dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. A veces se casan y menos del año ya cada quien está por su lado. Y está el abogado cobrando, firmando para divorciarlo. Pero delante de los ojos de Dios siguen estando casados. Por eso nosotros decimos no al divorcio, al menos que sea por adulterio y fornicación. Es la única, bueno, ya me estaría yendo para otro tema, ya no sería otra charla que tendríamos que dar. Amén. Y les adelanto, vamos a hacer matrimonio, vamos a hacer la actividad de pareja. Entonces, dice Proverbios capítulo 18, versículo 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Fíjese, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia, o sea, el favor de Jehová. Pero a veces se casan sin la dirección de Dios y lo que menos encuentran es el bien, sino el mal, porque empieza la peleadera,
la amargura, porque no buscaron la dirección de Dios antes de elegir a la esposa. No buscaron la dirección de Dios antes de elegir al esposo. Se fueron apresuradamente. Por eso el noviazgo dentro de la iglesia es diferente al noviazgo del mundo. Gloria a Dios, por eso lo hago. Ahora, el noviazgo, ahora no hay temor, pastor. O sea, en el noviazgo del mundo pide prueba, Pero también, mire, pastor, santo, lo voy a soltar. Mire, tenemos que ser imitadores de Dios, no del mundo. Ahorita el noviazgo te pide la prueba de amor. Demuéstrame que me amas. En el Señor las cosas no son así. Pero en el Señor también hay sinvergüenzura. No esperan. Y para eso es un noviazgo. Para conocerse. Pero la Biblia no te habla de noviazgo, ¿cierto? Esa era la mujer que elegían y con esa se casaban. Y tenía que esperar para estar con esa mujer, con ese hombre, tener relaciones después del matrimonio. Ahora no. Ahora consumen antes de ir al matrimonio. Y empiezan mal, con unas malas bases, y por eso es que vienen las consecuencias. Porque empezaron con adulterio y fornicación. Una mala base, una mala estructura. Y dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Estamos aprendiendo que hay propósitos que tenemos que empezar a encarrilar bien. Amén. Y ahorita se ha perdido el temor de Jehová. Ahorita en la iglesia, porque no le estoy hablando al mundo, le estoy hablando al pueblo de Dios. No, el noviazgo es como si fuera a un kiosco donde venden, o una cafetería donde venden pastelitos, empanadas. No me gustó voy a probar el de pollo. No me gustó, voy a probar el de carne. No me gustó, voy a probar el de pizza. Voy a probar el de camarón, el de mojito, esto. No, hay que orarle al Señor. Hagamos las cosas bien. Nos equivocamos en el pasado, todos nos equivocamos, nadie está excepto. Cometimos un error, vamos a pedirle perdón al Señor. Misericordioso es Dios para perdonar. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, que Él perdona toda clase de pecado, que lo único que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Si aquí hubo matrimonio que se consumieron antes de llegar al altar, vamos a pedir perdón. Yo quiero que la iglesia se ponga sobre sus pies, porque tarde que temprano la iniquidad llega. Vamos a pedir perdón. Si hicimos las cosas mal, vamos a pedir perdón. Y yo le pido a mi esposo, como cabeza, como autoridad de este ministerio, amén, que haga esa oración de renuncia, de perdón. Algunos cometimos pecados porque seguíamos la corriente en el mundo. Estábamos en el mundo y creíamos que eso era natural. Eso fue lo que nos enseñaron. Pedí la prueba primero. Pero también nosotros ya lo han hecho aquí, conociendo la verdad. Entonces, vamos a pedir perdón tanto los que no conocíamos la verdad como los que conocíamos la verdad. Pero hay que hacerlo con sinceridad.
sinceridad, que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado, no lo despreciará jamás. Padre de la gloria, nos encontramos delante de ti, nos presentamos delante de ti, porque no podemos ocultarte nada, Señor. Tú lo sabes todo y tú conoces nuestro corazón, Señor. Pedimos perdón, Señor, por todo pecado, iniquidad, transgresión, rebelión que hayamos cometido, Señor, y profanación. Padre, al tener relaciones prematrimoniales, antes del matrimonio. Y sabemos que ese es edificar con iniquidad, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús pedimos que borres todo lastre de iniquidad, Señor. Toda inmundicia, toda impureza y toda secuela, todo efecto que haya quedado, Padre, en el nombre de Jesús. Que quizás nuestros hijos hayan heredado también esas iniquidades, Señor. Y es un baldón que va corriendo, un registro, Señor, que va corriendo de generación en generación. Y hoy nos paramos en la brecha cortándola, Señor. En el nombre de Jesús cortamos toda esta maldición de relación prematrimonial, que es lo que equivale a fornicación, Señor. Que fornicamos. Pedimos perdón, Señor, por nosotros, por nuestros antepasados y por nuestras generaciones presentes y futuras, Señor. Pedimos que perdones toda iniquidad, Señor, porque de verdad no podemos escondernos de ti, Señor, porque tú no darás por inocente al culpable, pero tu palabra dice que tú no despreciarás un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás jamás. Nos humillamos delante de ti, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Señor, que lo hicimos, Padre. Hicimos, Padre, consumimos antes del matrimonio, Señor, todo con relaciones prematrimoniales. Hemos otorgado mancha, Padre, en el nombre de Jesús, y pedimos que nos laves y nos limpies a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor, pueden sentarse, amén. Así es. Le tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hablarle, los que tienen niños pequeños, adolescentes, a los nietos, amén. Hablar, hay mucho tabú dentro de la iglesia, hablar de nuestras cosas, hablarle a los hijos claramente, amén. Todo esto trae iniquidad, tener relaciones prematrimoniales sin casarse, amén. Esto afecta. Le escuchaba a un joven antes de casarse con su novia y hablaba de esa pureza, de ir, o sea, limpio al matrimonio, sin mancilla, amén. Amén. Es importante que yo cuente este testimonio. Eso fue grabado en un audio de una que era satanista. Le servía a Satanás, era sierva de Satanás, y ella trabajaba en los aires causando accidentes. Y creadora de una marca famosa, no recuerdo ahora el nombre, pero esa marca estaba ministrada y era satánica. Y ella dice que en todas las parejas, los que eran novios, el diablo trata y les manda a ellos que influencien a las parejas jóvenes para que tengan relaciones prematrimoniales. Le conviene tenerlos fornicando y fornicando y fornicando. ¿Por qué? Porque cuando se casen va a ser una debacle tremenda, ya tiene argumentos, ya tiene derechos legales. Pero dice que ese es algo, o sea, un punto que explota el diablo y que hace, o sea, le causa una influencia tremenda. Miren, yo le digo una cosa y lo cuento también. Acá, como pastor, he visto que esto es difícil, que una persona se mantenga pura hasta el matrimonio. Miren, hasta parejas viejas, incluyendo hasta pastores también. Porque dice que la necedad, hay que hablarlo claro, está colocada en grandes alturas, hasta en eminencias también. La necedad está colocada. Y son poquitas las personas santas, o sea, que se guardan hasta el último. ¿Pero por qué? Porque el diablo sabe, hermano, que esto es fuerte. Sí, y los explota. O sea, hace que peque para después tener derecho, porque eso es importante para tener derecho legal de condenar, porque él es un condenador, un señalador, y para traer destrucción y muerte. Amén. Pero
gracias que Dios, la palabra llega a tiempo, amén. Los que tienen niñas, niños, jóvenes, adolescentes, hijos, los que están solteros, amén. La única forma de usted de abstenerse, de reprimir esos deseos carnales, es estar enchufado, conectado en la presencia de Dios. Amén. Porque los adúlteros, los fornicarios, dice la palabra, que no entrarán en el reino de los cielos. Y no sabemos ni el día ni la hora que Cristo viene. Que no nos encuentre desapercibido. Amén. Limpiémonos cada día más mientras la noche avanza. Amén. Que podamos ver la claridad por medio de la luz de Cristo, con ese temor reverente de hacer las cosas bien. Amén. Dice Proverbios 19:14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Proverbios 19, versículo 14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Espera la mujer o el hombre que Dios te ha enviado. Amén. Que Dios te va a enviar. Espera la mujer y el hombre que Dios te va a enviar, pero para que te ayuden en el propósito, para que no te atrase en el propósito, sino que te ayude en el propósito. Ella está excluida cuando esta mujer no viene de parte de Dios, o este hombre no viene de parte de Dios. Amén. Va a ser un caos para tu vida y va a trazar el propósito. Pero cuando le oramos al Señor, aquellos que están desesperados por tener una esposa, aquellas que están desesperados por tener un esposo, enchúfate en el Señor, espera en el Señor. Amén. A veces la gente anda desesperada como si el mundo se fuera a acabar ya hoy y quieren hacer tantas locuras. Y esto sucede es porque no hay un verdadero amor, un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Porque cuando dice, nadie dijo mi esposa, nadie me dijo, ay Dios mío, cuando como quisiera tener tiempo para hacer tantas cosas en el Señor. Yo lo quedé mirando. O sea, ¿por qué? Porque yo lo entendí. Cuando uno está soltero, tiene esa oportunidad de servirle al Señor. Pero cuando ya uno se casa, tiene hijos, tiene obligaciones, anhela y desea hacer tantas cosas en el Señor que no puedes hacerlas como podías hacerlas cuando tenías el tiempo, cuando estabas soltero, cuando estabas soltera. A las solteras y a los solteros, no te desesperes, enamórate del Señor. ¿Por qué vienen tantas cosas a nuestras vidas, fracasos, errores? Es porque no hay una entrega, una conexión, un encuentro personal con el Señor. Y mi oración es siempre, Señor, que mis hijos, que mis nietos te conozcan. A veces nos enfrascamos como padres, Señor, te pido por el ministerio de mi hijo, te pido por el ministerio de mi hija. Nuestras oraciones, Padre, tienen que ser que mi hijo y que mi hija te conozcan. Porque si hay un encuentro personal, que si ellos conocen a Dios, aman a Dios, su corazón nunca se va a apartar del Señor. Siempre va a estar ese amor, esa pasión y ese temor. Amén. Y por supuesto, seguir orando, Señor. Ellos están en tus manos. Tú tienes ese propósito en ellos, tienes la esposa, el esposo. Ore. Los niños pequeños desde ya comiencen a orar por los esposos de sus hijos, de sus hijas, las niñas, los niños. Empiece a orar desde ya. Empiece a orar desde ya. Nuestros hijos no tienen por qué pasar lo que nosotros pasamos, ni pasar por los errores que nosotros cometimos. No. Dice la palabra de Dios que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. Que los hijos son saetas como manos del valiente. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha.
Vimos el propósito espiritual eterno, que Dios nos ha llamado con un propósito para salvarnos, nos escogió ante la fundación del mundo, nos puso nombre, amén. Sabía lo que había dentro de nosotros, la esencia, la eternidad de Dios está dentro de nosotros. Antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, nos llamó, nos santificó, amén, para buenas obras. Y el propósito familiar, para que Dios nos ha llamado para ser una familia. Otra cosa, el enemigo, mire, el enemigo vino a dañar la creación de Dios. No puede haber dos mujeres formando un hogar, una familia, o dos hombres formando una familia. Él ha venido a distorsionar, a dañar, a destruir la creación de Dios. Y para el mundo eso es normal, de que haya un matrimonio de dos hombres. Quiero, antes de entrar al tema, hacer una aclaración. Me ministra el Señor que haga esta aclaración, ¿verdad? Cuando hablamos de que las mujeres, las madres, tenemos que ser como una leona. ¿Cómo es una leona parida? Está cuidando los cachorros, ¿verdad? ¿Y quién anda como león rugiente buscando a quien devorar? Entonces nosotras las madres, a veces hay tanta destrucción en los hogares, en los hijos, porque no hay una madre que ora como tiene que ser. No hay una madre que guerrea. Amén. No hay una madre que se para en la brecha por su casa, por su familia. Y estamos preparando una enseñanza para la madre que ora, que hay que orar por los hijos. Amén. Levantarnos por nuestras generaciones, por nuestra descendencia, por nuestros nietos. Porque este es el tiempo, hermano, de que el propósito que Dios ha establecido en nuestra casa se cumpla. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos que cortar esa maldición, esa iniquidad que el enemigo quiere traer de generación en generación, de fracaso, de destrucción. Y de una vez me adelanto, venga el domingo, tráigase ánimo, vamos a ministrar sanidad del alma. Amén. Hay mucho odio, mucho resentimiento, y el Espíritu Santo quiere limpiar porque no sabemos ni la hora del día que Cristo venga. Amén. Número 3, el propósito laboral. Desde el momento de la creación del hombre, mucho antes que pecase, Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le designó una tarea como propósito y le encargó el deber y la responsabilidad del trabajo. Amén. Ya que ese fue uno de los motivos por el cual lo trajo a esta tierra y permitió su existencia. Se sobreentiende que nuestro cuerpo es humano, es material, por lo tanto necesita sustento material. Este cuerpo necesita alimento y hay que trabajar para comprar los alimentos. Necesita vestirse, aquello que nos gusta estar bien arregladito, ¿verdad? Y hay que comprar. Nos gusta hacer, hacernos nuestros cariñitos, ¿cierto, pastora Joana? Mantenernos. Y hay que trabajar, porque el trabajo es una bendición, no como el pastor que me cantaba una canción esta tarde cuando yo estaba estudiando este tema. ¿Qué era la que cantaba? No, una canción mundana que sacaron por ahí, que el negrito del batey, que él decía que a él le llamaban el negrito del batey porque el trabajo para él era un enemigo. El trabajo él se lo dejaba todo el güey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. O sea, no sabía de Biblia ni nada. Sí. Cuando dice que Dios puso al hombre antes de que pecara en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Así es. Entonces, desde que hizo esta canción no tenía nada de conocimiento de la palabra de Dios. Que decía que el trabajo era... Lo hizo Dios como un castigo. Lo hizo Dios como un castigo. Yo soy el negrito del batey. Del batey. Decía que el trabajo para él era un enemigo. Porque el trabajo para él era un enemigo. Y que el trabajo se lo dejaba todo al güey. O sea, que nosotros que podíamos trabajar era los güeyes. Entonces, sobreentiende que nuestro cuerpo es humano, es material, por lo tanto necesita sustento material. Todo ser humano no solamente tiene el deber, el compromiso y la responsabilidad de trabajar por su propio sustento,
mantenimiento personal. ¿Ven? Sino también debe hacerlo por las demás personas que estén bajo su cargo y responsabilidad. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate, cuando dice para, vemos aquí que hay un propósito. Dios lo colocó como un propósito en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que estuviera mirando al cielo y echándose fresquito, o paseándose, agarrando la manzanita y comiéndose. No dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén con un propósito. Cuando dice para, lo hizo con un propósito, para que lo labrara y lo guardase. ¿Y qué labrara? Trabajar y lo protegiera, ¿verdad? Entonces el trabajo, amén, laboral es de Dios. Es una bendición. Es una bendición. Y hay mucha gente que se convierte al Señor, y hay muchos evangélicos sin vergüenza. Me disculpan lo que me estén viendo por las redes, pero es verdad. Hay mucha gente, como hay gente que trabaja, le gusta el trabajo, pero hay otros que dicen, no tengo tiempo, porque tengo que estudiar la palabra, tengo que predicar, tengo que esto. Una cosa es un ministerio que está 24 horas, un ministerio de decimos, pero bueno, pero hay que trabajar, porque el trabajo es una honra. Amén. El trabajo es una honra. Gálatas capítulo 2, 15, Génesis capítulo 2, versículo 15, pues lo dice. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Vemos aquí que hay que trabajar con el sudor de la frente para comer. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee, o sea que si alguien no trabaja y provee para su casa, para los suyos, para la esposa, para los hijos, si tiene hijos pequeños, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un mundano. O sea que esto es para los cristianos. Dios nos está hablando aquí a nosotros. Amén. Hay una mala traducción que dice, el que no trabaje, que no coma. Eso no lo dice la palabra. Por eso es que tenemos que leer Biblia. Hay mujeres que le pelean al hombre y dicen, el que no trabaja, que no coma. Le dicen a los hijos, el que no trabaje, que no coma. Porque hay gente que sale a buscar trabajo y lo consigue. Esa es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero otra cosa es que hay gente que no le gusta trabajar, que todo quiere que se lo dé, que quiere que todo el tiempo lo mantenga. Es diferente. Un trabajo, una Amén. Siempre no puedo predicar algo que no vivo. Siempre nos ha gustado trabajar y somos ejemplos. Somos fundadores de iglesia. Las iglesias para la gloria de Dios que hemos fundado han salido de los negocios de mi padre, que nos ha dado, como le digo yo a mi esposo, tú eres el chofer de Dios y yo soy la empleada del Señor en la empresa que Dios nos había dado de confesiones. Los que nos conocen en esta comunidad que tenemos años viviendo por acá saben que siempre tuvimos ese negocio. De hecho, aquí hay trabajadores, está allá. Y está Yajaira de testigo que trabajó con nosotros en nuestra empresa. Y siempre teníamos un equilibrio. Nunca nos desconectamos de la fuente que fue el Señor. Un equilibrio. Desde que nos levantábamos, hacíamos el altar familiar, subíamos
ya hasta aquí le di al César, ahora tengo que darle a Dios. Nunca dejamos de asistir a las iglesias porque pastoreábamos en varias mientras estábamos fundando y estudiábamos en 2 institutos. El pastor salía a vender, iba para allá, yo era la que me encargaba del taller, dirigía, y nunca dejamos de asistir a la iglesia. Y hay gente que se tiene cualquier trabajito, cualquier cosa, pone al César en primer lugar y si le da tiempo, le da a Dios. Y invierte el orden de prioridad y entonces donde vienen las consecuencias negativas. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, con un orden divino como tiene que ser establecido, con un equilibrio, vamos a ver la bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, sí se puede trabajar mientras se tiene un ministerio, porque tenemos que ser ejemplo. Y yo admiro mucho al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo me enseñaba a mí. El apóstol Pablo le trabajaba al Señor, pero también trabajaba haciendo tiendas, cargas. Decía que no quería ser gravoso, carga para ninguno. Más bien él proveía para el ministerio. Mejor dar que recibir. Y él decía que era mejor dar que recibir. Entonces, somos ejemplo. Y por eso en el ministerio le seguimos a la gente que ministra en un altar, que tiene que ser modelo y ejemplo en familia, en empleo, trabajar y proveer para su casa. Amén. Porque ¿saben quiénes somos? Cartas blancas, abiertas, leídas, nosotros los pastores, los cristianos. No pastores, simplemente cristianos, tenemos que ser buen ejemplo para nuestras generaciones. Amén. Porque no es pararse a predicar aquí, es predicar dentro de tu casa. Que tus hijos digan, respeto la investidura sacerdotal de mi padre, porque lo que predica lo vive dentro de mi casa. Respeto la investidura sacerdotal de mi madre, porque aunque es un poco fuerte, ella lo que hace en el altar lo vive en mi casa. Amén. Entonces tenemos que ser ejemplo en todo, dice la palabra del Señor. Amén. Para que el enemigo no tenga por dónde atacarnos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses. Sí. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Si alguno... El micrófono. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno, oígalo bien, no quiere, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice, si alguno no quiere. Esto es diferente, o sea, porque le sale trabajo, le sale empleo, pero quiere trabajar en aire acondicionado, quiere empleo especial. Entonces, aquí aplica es al que no quiere trabajar, pero hay gente que sí quiere trabajar, es diferente, pero sale a buscar empleo y no consigue, y esa es otra cosa. Así es. Aquí es el que no quiere trabajar, que le sale empleo, pero no quiere trabajar, que no le den comida, dice Pablo. Sí, así es. Y yo soy de la que digo que el dinero está hecho. No hay que salir a trabajar. Mire, Dios ha puesto talento, dones dentro de nosotros y nos ha dado las habilidades para hacer la riqueza. Yo siempre fui empresaria, a mí siempre me gustó hacer negocio en mi casa, en calle, nunca me quedé tranquila. Y después, bueno, ya le entregué esa parte a mi hija, pero todavía no me quedo tranquila. Y hicimos base en nuestra juventud. Aprovechamos la buena bonanza que tuvo el país.
queremos trabajar, no trabajamos porque hicimos base. Pero todavía me gusta trabajar, porque me dice la palabra de Dios, no le daré nada a Dios que no me cueste. Y es mejor dar que recibir. Seguir bendiciendo para la obra de Dios. Le hicimos un compromiso con el Señor, servirle a Dios hasta lo último, con nuestra fuerza, con todo nuestro ser, lo que nos quede de vida, porque todo esto se va a quedar. Todo lo que tragamos acá en la tierra se va a quedar. Lo único que no se va a quedar es su palabra. Dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Y lo que podamos hacer para el reino es lo que va a permanecer por la eternidad. ¿Y qué es lo que va a permanecer por la eternidad? Las almas. Por eso nuestra visión es seguir trabajando para comprar terreno, para construir iglesia, no para enriquecernos, como dicen los del mundo. Me voy a meter a pastor para volverme rico. Me voy a meter a pastor para comprar un carro. Me voy a meter a pastor. No, porque ¿cuántos quieren ser pastor? Es una bendición ser pastor. En estos días nos llamó un pastor llorando, que decía, o sea, que era difícil ser pastor, que era lo más fuerte, lloraba y lloraba, o sea, por los problemas, o sea, que tiene que atender. Sí, no somos de hierro, somos seres humanos que sentimos, igual que usted, igual que todos, también tenemos problemas, tenemos sentimientos, pero tenemos sobre todo un Dios que todo lo puede. Amén. Y nuestra confianza, nuestro refugio es Cristo Jesús. Amén. Estos tres grandes propósitos, aunque sean distintos, diferentes, deben llevar un balance y equilibrio. Y cada uno debe ajustarse entre sí con los otros, pero teniendo en cuenta siempre que esos tres propósitos hay uno que sobresale y que tiene mayor supremacía, mayor relevancia y aún mayor prioridad. Este propósito al cual nos referimos se trata del propósito espiritual eterno. Amén. Ya que es un propósito que tiene mayor trascendencia debido a que su efecto resultado siempre será eterno, mientras que el propósito familiar y laboral, a pesar de ser bien importante y bueno, al final sus efectos y resultados prácticamente no serán eternos, sino temporales. Amén. El trabajo familiar y el laboral es un propósito temporal, pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente, visionarnos en el propósito eterno espiritual, porque ese va a ser para la eternidad. Amén. Y ya para finalizar, quiero hacer algo que me está invitando el Espíritu Santo acá, recordar algo, ¿verdad? En cuanto al propósito familiar, es necesario trabajar en el altar familiar, levantar el altar familiar nuevamente. Hay hogares que han descuidado el altar familiar, hay hogares que han descuidado la lectura de la palabra. Es necesario que oren en familia, es necesario que las parejas oren juntos, que busquen dirección del Señor. Y si hay alguien que no tiene pareja, orar con sus hijos juntos. Amén. Y los que están casados, acuérdense que los hijos se irán algún día y el único que le va a quedar ahí es el viejito que la va a soportar, o la única que le va a quedar ahí es esa viejita, aunque pelee mucho, esa es la que lo va a cuidar. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.